Bueno, hola chicos, espero que estén muy bien. He tenido unos días un poco agitados en esta semana, pero les dejo este video para continuar con la última parte del capítulo. Este, este es el último tema del capítulo, así que nos tenemos que poner de acuerdo para ver cómo vamos a hacer el examen. Pero de todos modos yo ya estoy de regreso la próxima semana, entonces mejor lo vemos el lunes, ¿sale? Por lo pronto, pues traten de hacer los problemas de tarea y los ejemplos revisen los que les he dejado de tarea. Todo eso acuérdense que sirve de preparación para que el día del examen pues estén listos para los problemas que van a venir. ¿Sale? Todavía no sé muy bien cómo le vamos a hacer, pero bueno, ya pensaré en algo de aquí al lunes, ¿va? Como quiera, yo creo que vamos a hacer una sesión de dudas para tener un poquito más claro cómo les ha ido con los problemas de tarea y cómo han asimilado los ejemplos. ¿Sale? Ok, este último tema, les voy a ser sincero, me gustó mucho prepararlo, está muy padre. Y entonces antes de empezar con él, quisiera decirles que es importante que tomen en cuenta dos cosas. Les decía que me gustó mucho porque realmente representa muy bien, es un muy buen ejemplo de cómo funciona la física en general, o sea, de cómo trabaja un físico, cuáles son los métodos, digamos, el oficio de la física. Entonces, está muy padre por eso. Entonces, hay dos mensajes que tiene el tema que son muy importantes y es que es importante que ustedes recuerden. El primero es que les dice muy claramente eh, cómo la física a veces no se conforma con simplemente obtener la solución. Es decir, muchas de las ocasiones podemos obtener una solución que es matemáticamente correcta y que describe el sistema perfectamente. Pero usualmente uno no se conforma con solamente tener la solución, sino que quiere traducir lo que dicen esas ecuaciones o ese lenguaje matemático a un lenguaje un poco más coloquial, es decir, donde yo pueda descubrir algún patrón o algún mensaje general, digamos, algún comportamiento general, a partir de esas ecuaciones. A veces es fácil, digamos, de las ecuaciones mismas se puede leer, digamos, la interpretación, pero en ocasiones no es así de obvio. Y entonces hay que hacer algún tipo de trabajo adicional para poder arrancar de las ecuaciones algún tipo de interpretación que podamos poner en palabras más coloquiales. Hay diferentes formas de hacerlo, a veces se toman límites, a veces se hacen simplificaciones así algebraicas. En este caso en particular lo que hacemos es hacer una serie de cambios de variable. ¿Por qué? Porque las variables que están ahí, pues bueno, sí representan al sistema, pero son demasiado, digamos, particulares. Y a veces es bueno cambiar de variables a ciertos parámetros o ciertas formas que estén, este, que tengan un significado físico diferente o que tengan un significado físico más claro, más que diferente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy en la primera parte de la sesión, digamos. Y la segunda parte también está muy padre porque es aplicar digamos, ecuaciones generales que hemos obtenido a un problema particular. Y entonces lo bonito de ese ejemplo es que pues uno observa cómo para resolver un problema que se presenta como complicado, usualmente hay que como que desnudarlo, o sea, hay que ir asumiendo que ciertos efectos no tienen la importancia que parecen tener. Y entonces uno va simplificando el problema hasta llegar a un modelo, es decir, la naturaleza es compleja y entonces describirla completamente es difícil. Entonces yo lo que hago es simplificar las cosas y tratar un problema que sí sea más simple o que sea al menos soluble. Esa es básicamente la idea de modelar, es decir, yo hago un modelo de lo que observo en la naturaleza y de ese modelo resuelvo o aplico las ecuaciones generales. Y lo más bonito de todo es que muchas veces te das cuenta de que las ecuaciones que tú usaste realmente describen lo esencial del problema. Y entonces que esas simplificaciones que hiciste, pues realmente no son la esencia del problema, ¿sí? Lo esencial lo estás capturando con las ecuaciones que estás diciendo.
Ahora, en este caso, pues va a ser un ejemplo en el que sí se va a poder, ¿verdad? O sea, el modelo simplificado, el modelo general, resulta que nos describe lo esencial del problema. Como luego funciona la física, es que uno se da cuenta de que de todos modos hay desviaciones. O sea, nuestro modelo simplificado pues no describe completamente lo que observamos en la naturaleza, y en ese sentido ahora hay que refinar el modelo. O sea, ahora hay que hacer un modelo mejor, con nuevas ecuaciones, incorporando nuevas cosas. Pero es muy bonito darse cuenta cuando realmente tú llegas al grado de simplificar el problema de tal manera que sí puedes describirlo de manera más o menos exacta, digamos. ¿Sí? Entonces, esos dos mensajes son los que quisiera que se quedaran después del tema, ¿va? Más que si saben usar las ecuaciones y lo que sea, esas son dos enseñanzas que tiene este tema y que son importantes de cómo funciona la física. Ok, entonces ya empezando propiamente con lo que queremos discutir. El título de la sección se llama bits. Si ustedes ponen esa palabra en el traductor, se van a dar cuenta que se traduce como latidos. Eso va a ser porque al final, un poquito a la mitad del tema, digamos, vamos a darle una interpretación de cómo lo percibe nuestro oído o nuestro cerebro, más bien, ¿no? En realidad también el tema se podría titular como modulación. Por eso el video que les mandé como preparativo. En este video de modulación que les mandé, pues ustedes pudieron observar que cuando se superponen dos oscilaciones, una de ellas puede envolver a la otra. O más bien, el resultado de la superposición es una onda de alta frecuencia que está envuelta en una onda de más baja frecuencia, ¿sí? Entonces, eso va a tener como característica que haya ciertos puntos donde haya mínimos y máximos globales, o sea, de toda la oscilación, ¿va? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es más o menos retomar las ideas que vienen en ese video, pero ponerlas ya en lenguaje matemático. Y entonces se van ahí a dar cuenta cómo esa superposición se traduce en este fenómeno de modulación, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos fenómenos físicos en los que esta superposición de dos movimientos armónicos produce estos fenómenos de modulación. Digamos que el ejemplo más clásico sería el de dos diapasones. Yo sé que eso a lo mejor ahorita ya no es como que muy común, pero digamos a la gente que le gusta la música o que ha estudiado música un poquito más formalmente que la mayoría, pues conoce estos instrumentos que son los diapasones, que sirven básicamente para tener referencia sobre un sonido específico, una nota específica. ¿Por qué? Porque están calibrados, están diseñados para vibrar en una sola frecuencia. ¿Sí? Son básicamente un oscilador armónico, que le llaman monocromático, es decir, solamente vibra en una frecuencia angular, y eso sirve por ejemplo, para calibrar las cuerdas de las guitarras o las cuerdas de los pianos, cosas así, para checar que las notas realmente coincidan con las frecuencias que deben ser. Entonces, cuando yo tengo dos de esos diapasones y los hago vibrar juntos, usualmente obtengo alguna combinación de esos dos sonidos que luego mi oído interpreta de cierta manera. Entonces, esa superposición es básicamente lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, por simplicidad, para hacer las cosas un poco más fácil, pues vamos a suponer primero que los dos osciladores tienen la misma amplitud y que las frecuencias y que la constante de fase, ¿se acuerdan ese ángulo adicional que poníamos en el coseno? Pues va a ser cero, ¿sí? Todo esto porque las cosas realmente no van a cambiar mucho, o sea, las expresiones vamos a ir cargando nada más la constante de fase y no va a influir mucho en el resultado. Y que las amplitudes sean diferentes, pues ayuda a que el tratamiento matemático sea un poco más sencillo. De todos modos se puede generalizar
para amplitudes diferentes, pero sí se complica un poco la cosa. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a tomar esas dos suposiciones, ¿sí? Entonces, aquí hay dos cosas que quiero que retomemos antes de continuar con el tema. Y es, en las clases pasadas hemos visto que hay dos cosas importantes. Que digamos, una oscilación con diferentes grados de libertad usualmente tiene lo que le llaman coordenadas normales. Es decir, estas son coordenadas que permiten separar los dos grados de libertad en dos oscilaciones independientes. ¿Sí? El ejemplo era el del resorte que tenía la masa que tenía 4 resortes, ¿no? Que estaban en una cruz. ¿Se acuerdan que en ese se escogió ese ejemplo para que la oscilación en la horizontal y la oscilación vertical fueran básicamente independientes? Entonces ese ya no se había quedado en coordenadas normales, X y Y. Se discutía ahí que si se adaptaban los ejes, pues ya no estaba en coordenadas normales, y había que hacer una transformación a las coordenadas normales. Entonces, en algunos de los ejemplos que seguían, que les dejé de tarea, debieron de haber visto otros casos en los que había ciertas coordenadas que eran normales, ¿sí? Entonces, es un concepto. El otro concepto que vimos es el de modos normales. También vimos que conforme yo tengo un sistema con varios grados de libertad, puede vibrar de manera diferente. Y digamos que estos modos normales eran formas en las que las frecuencias en las que vibraba el sistema eran más o menos digamos naturales, y entonces son dos conceptos diferentes. Mientras que las coordenadas normales te dice cuáles son las variables importantes que oscilan, o las variables que oscilan de manera independiente. Entonces es un concepto sobre las variables que oscilan, mientras que en el caso de los modos normales es sobre las frecuencias. Es decir, lo que te dice es que el sistema tiene diferentes frecuencias en las que oscila de manera natural, ¿sí? Entonces son dos conceptos diferentes, pero que vamos a usar ahorita, que vamos a retomar. Entonces, por favor, si no les quedó muy claro, repasen lo que vimos en las clases pasadas, en los ejemplos anteriores, para que les quede claro que son dos conceptos diferentes, ¿sí? Los modos normales y las coordenadas normales. Sin embargo, estos dos conceptos se necesitan para describir cualquier oscilación. O es más, cualquier oscilación puede describirse con estas dos herramientas conceptuales. Entonces, como les decía, cualquier oscilación, pues bueno, puede describirse como una superposición de dos oscilaciones en modos normales. Es decir, en general, yo puedo escribir cualquier oscilación si tengo la oscilación armónica en una de las coordenadas normales y en su modo normal, y la otra en su otro modo normal. Y entonces cualquier oscilación puede escribirse como una combinación de estas dos oscilaciones, ¿sí? Entonces esta ecuación es básicamente el resultado que andábamos buscando. Es decir, si yo me pregunto cuál es la superposición de dos oscilaciones, pues ahí está, ya tengo el resultado, esa es, ¿sí? Digamos, es lo que yo les decía, este es el resultado matemáticamente correcto, ahí está, ya lo tengo, no tengo mucho más que hacer, ¿sale? Sin embargo, la realidad es que pues no me dice mucho. O sea, ok, ya sumé las dos ondas y luego, pues, so what, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar de variables para que éstas me digan algo un poco más sobre el sistema, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es definir dos frecuencias diferentes. Una le vamos a llamar frecuencia promedio, average en inglés, y frecuencia de modulación, ¿sí? Les aclaré que average en inglés porque la notación que usé es la del libro y es WA, ¿sí? Subíndice A es de average, ¿sí? Nada más para aclarar eso. Entonces, estas dos frecuencias me van a ayudar a reinterpretar la suma que les mostré hace rato de una manera que sea más conveniente, ¿sí? Es decir, que me permita hacer una interpretación más clara del resultado, ¿sí? No nada más la simple suma de las dos oscilaciones, ¿sale? Entonces, la definición de estas dos frecuencias está aquí. La frecuencia de promedio es simplemente pues, el promedio de ambas frecuencias, y la de modulación pues es la diferencia dividida entre dos, ¿sí?
Entonces, estas son las dos frecuencias que vamos a estar manejando y que son muy importantes. Como les decía, lo que vamos a hacer es tratar de sustituir estas omega 1 y omega 2, que eran las frecuencias normales, por estas otras dos frecuencias. Y vamos a ver cómo nos queda la expresión matemática para la superposición. Entonces, si se fijan, ahí yo lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, omega average y omega modulación me describen dos ecuaciones para omega 1 y omega 2. Entonces, en principio yo lo que podría hacer es despejar omega 1 y omega 2 para que me quedaran en función de omega average y omega modulación, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a cambiar de variables y voy a sustituir esto. Entonces, si yo resuelvo, digamos, el sistema de ecuaciones, voy a obtener que omega 1 se puede escribir como la suma de omega average más omega modulación. Y por otro lado, omega 2 se puede escribir como la diferencia. ¿Sí lo ven? Ok, entonces si ya tienen la diferencia, lo que vamos a hacer es sustituir omega 1 y omega 2 en la expresión que habíamos visto al principio y ver qué nos queda. Y de lo que nos quede, entonces vamos a ver cómo lo reinterpretamos. Entonces, si yo escribo eso, mi expresión que tenía originalmente se transforma de la siguiente manera. Si se fijan, ahí nada más sustituí las expresiones para omega 1 y omega 2, ¿va? Entonces, ya teniendo esas expresiones, yo puedo hacer una serie de identidades trigonométricas para reescribir la ecuación como está aquí, ¿sí? De ahí, si se fijan, yo voy a definir una cantidad que le voy a llamar amplitud de modulación, que está definida allá abajo, ¿sí? Ahora es una amplitud que depende del tiempo, ya no es una amplitud que depende solo, que es una constante. Aunque está ahí aparece la amplitud original, ya es una función que oscila también, ¿sí? Entonces, si se fijan ahí, ya es lo que yo les decía, ya cambié la forma de una suma a una expresión que tiene un poco, que reconozco como con significado físico. Es decir, ahora lo que yo veo es que tengo una oscilación donde tengo que es más o menos armónica, es decir, depende de un coseno de omega promedio, ¿sí lo ven? Tiene una forma parecida a una oscilación armónica. En cada instante t, digamos, es como si yo tuviera una oscilación armónica. Sin embargo, mi amplitud está variando con el tiempo. ¿Sí? Entonces lo único que estoy haciendo es decir que tengo una oscilación casi armónica, pero con una amplitud que está cambiando. Ahora, ¿cómo cambia esa amplitud? Bueno, pues es la expresión de aquí abajo, la de la amplitud de modulación. Y si se fijan, es otra vez una oscilación armónica, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy observando? Bueno, la superposición se transforma entonces en una oscilación armónica cuya amplitud también está oscilando de manera armónica, ¿sí? Eso es lo nuevo que trajimos de cambiar de estas variables. Si se fijan, de hacer algo muy sencillo, que fue nada más cambiar variables de manera inteligente, obtengo ya una interpretación física un poco mejor. Es decir, ya tengo que la superposición sigue siendo una oscilación armónica, pero cuya amplitud también está oscilando de manera armónica. Entonces, esas dos oscilaciones se combinan en este juego entre que oscila en una escala, digamos, de tiempo, en la frecuencia omega de promedio, y la amplitud oscila en la escala de tiempo definida por omega de modulación, ¿sí? Entonces me separa el sistema en estas dos escalas de tiempo o dos escalas de frecuencia, ¿sí? Como lo quieran ver. Usualmente en la mayoría de los problemas omega 1 y omega 2 están muy cercanas, ¿sí? Son frecuencias muy cercanas. Ese es el caso sobre todo para los fenómenos digamos oscilatorios que conocemos casi en todos lados, o sea, es decir, digamos que las cuestiones acústicas o de luz, etcétera, generalmente la superposición anda en las mismas frecuencias. Entonces, uno siempre puede considerar lo siguiente, que omega 1 y omega 2 son muy cercanos, y si ese es el caso, entonces obtenemos que la omega de modulación generalmente es mucho menor que la omega promedio, ¿no? Porque la omega
promedio es la suma y la omega de modulación pues es la diferencia. Entonces si andan muy cerca, pues esa omega de modulación anda cerca de cero, mientras que la omega de promedio pues anda alrededor de omega 1, ¿no? Digamos, porque son más o menos iguales. Entonces son muy muy diferentes. O sea, la omega de modulación que realmente siempre queda siendo muy chiquita. Entonces si ese es el caso, ustedes pueden checar de la expresión que les mostré sobre la omega de modulación, esta de aquí, pues que esa frecuencia, o perdón, esta amplitud varía muy poquito en una oscilación del coseno de la omega de promedio. Es decir, esa cosa, lo que uno ve es que la omega average en realidad, como es grande, o mucho más grande que omega A, es como muy lenta, ¿no? Es una frecuencia que es un poco más lenta, que es más rápida. Y entonces la omega de modulación es una oscilación mucho más lenta, ¿sale? Entonces, lo que vemos es que esa A de modulación cambia muy poquito conforme va cambiando la oscilación dictada por la omega de la omega promedio, ¿sí? Entonces, eso se traduce en que mi oscilación, digamos, dictada por la omega promedio, es muy rápida. Esa parte oscila muy rápido. Mientras que la parte de omega, la A de modulación es una cosa que oscila muy, muy lento, más lento, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que mientras hay muchas oscilaciones en la omega promedio, en esta coseno de aquí, déjenme ver, en este coseno de aquí, ¿sí? Mientras hay muchas oscilaciones, la A de modulación cambia muy poquito. Y para que cambie esa omega de modulación necesito mucho tiempo, ¿sí? Eso oscila muy lento. Entonces, si se fijan, ya empiezo a ver que mi superposición es como una onda que varía muy rápido, cuya amplitud está cambiando, y cambia poquito en cada tiempo, pero finalmente oscila. Entonces es una cosa que vibra mucho, y luego se apaga, y luego vibra mucho otra vez, y luego se apaga, ¿sí? Eso es lo que vamos a observar, esta superposición, ¿sí? Si se fijan también, eso también está interesante. Si toman que omega 1 y omega 2 son iguales, es decir, que estoy vibrando en un modo normal, digamos, que los dos grados de libertad tienen la misma frecuencia, entonces yo voy a obtener que recupero el caso del oscilador armónico simple. Es decir, simplemente si omega 1 y omega 2 son iguales, entonces omega promedio también es igual y omega de modulación es igual a 0. Y por lo tanto la omega de modulación me da 2 veces A, que es una constante. Y entonces ya obtengo otra vez un caso de oscilación simple, ¿va? Entonces, mi modelo nuevo de superposición se traduce al que ya tenía si me pongo en un caso en donde estoy vibrando en un modo normal, ¿va? O sea, donde las dos frecuencias son iguales. Si no son iguales, pues bueno, lo que obtengo es esta superposición dictada por la ecuación que les mostré. Si yo traduzco estas ecuaciones a una gráfica, voy a observar más o menos lo siguiente. Aquí yo la dibujé más o menos con mis pocas habilidades de dibujo. Pueden ver la figurita mucho mejor dibujada en el libro, ¿sí? Pero básicamente lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo las dos oscilaciones Φ1 y Psi1 y Psi2, entonces la superposición que yo observo es lo que está mostrado en la figura, digamos, esta, ¿sí? Si se fijan, es lo que yo les decía, hay una oscilación muy rápida que está dictada por la omega promedio, pero está como envuelta en una oscilación más lenta, que estaría dada por la A de modulación, ¿sí? Entonces, yo tengo estas oscilaciones rápidas envueltas por esta oscilación más lenta que está dictada por la A de modulación. Entonces ahí se pueden definir pues dos periodos que están relacionados con las dos frecuencias. El periodo de oscilación de la omega promedio, que está entre las valles y crestas de esta curva azul, y pues el ciclo de modulación que está, o el promedio el periodo de modulación que es todo esto, ¿sí? Ahora, en general, lo que realmente interpreta el oído
es lo que está aquí abajo, que es la amplitud promedio, digo la amplitud al cuadrado. Si se fijan, el oído en realidad, pues no detecta entre si las oscilaciones hacia el lado negativo o positivo de los ejes. O sea, el oído realmente no lo distingue, simplemente distingue máximos y mínimos en la oscilación. Entonces realmente el oído, aquí viene una discusión en el libro que les recomiendo que la lean más que quedarse con lo que yo les diga. En realidad se le conoce como un detector de ley cuadrada. Es decir, es lo que les decía, o sea, el oído no tiene capacidad de detectar máximos y mínimos, digamos, positivos y negativos. Simplemente detecta que hay máximo o un mínimo y lo escucha igual, ¿verdad? Entonces, o lo interpreta igual el cerebro. Entonces, lo que observa en realidad es la amplitud al cuadrado. Entonces, aquí es donde viene ya la palabra de bit, porque hace sentido un bit. Nuestro oído solamente escucha, digamos, cuando la oscilación llega a un máximo. Sí, oídos muy educados pues pueden percibir el transiente, pero generalmente son frecuencias tan bajas que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, digamos, las frecuencias con las que vibra esta onda azul son demasiado altas como para que nuestro oído las perciba. Sí, o sea, vibran demasiado rápido para que nuestro oído las perciba. Lo que sí alcanza a percibir son la frecuencia, digamos, de modulación. Y lo que alcanza a percibir es cuando que se dan intervalos de máximos, digamos, o digamos que son periodos en donde se escucha muy alto el sonido, y mínimos o valles, ¿no? Donde el sonido es cero, donde la amplitud es cero. En ese caso no oiríamos nada. Entonces, ¿a qué se refiere con un beat? Pues bueno, a esta idea de latido o de este ritmo, ¿no? De pum, 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 ¿no? O sea, sonido, no sonido, sonido, no sonido, sonido, no sonido. Entonces, a eso se refiere cuando habla de beat o de latido. A que cuando nosotros escuchamos este tipo de superposiciones, lo que empezamos a observar es un beat, o sea, es un latido, es pum, 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 es un ritmo, ¿no? Es como lo que le llaman los músicos, un ritmo, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de tener diferentes ritmos y todas van a ser superposiciones de diferentes ondas, ¿va? Entonces, diferentes superposiciones van a dar diferentes tipos de latidos, diferentes tipos de ritmos. En este caso, digamos, solamente estamos combinando dos notas, dos frecuencias. Pero pues, pues la música se trata de combinar muchas más notas, ¿no? Entonces, entonces bueno, ya, de este tipo de análisis, yo no soy músico, así que mejor ni me meto en Honduras, pero de este tipo de cosas es donde vienen digamos, la teoría musical. Entonces, ahorita, pues bueno, creo que el video se nos es un poco largo. Y entonces de tarea les voy a encargar que revisen, primero que revisen con calma esta sección del libro que se llama Square Law Detector, ¿sí? Ahí, básicamente esta idea que les estaba diciendo de que se detecta la A cuadrada, pues está trabajada matemáticamente. Entonces es un poquito, nada más darse cuenta de que la expresión finalmente para la A cuadrada de modulación se puede escribir de esta manera, ¿sí? Y entonces eso les dice que hay una frecuencia de latido o de bit que está relacionada con la frecuencia de modulación por el doble de la frecuencia de modulación, ¿sí? Y entonces, dependiendo digamos, de esa frecuencia de modulación, ustedes van a tener el ritmo que les da el latido. ¿Sí? Entonces revísenlo en su casa con un poquito más de calma, no es complicado. Y listo. Y por favor les voy a pedir que también revisen los ejemplos de tarea. Los ejemplos 11 y 12. Son en realidad cosas conceptuales, no hay que hacer muchos cálculos, pero léanlos, están interesantes, ¿sí? Entonces les voy a dejar este video hasta aquí. Y la siguiente parte, que es el ejemplo, se los voy a dejar para otro video, para que lo vean después. ¿Sale? Estamos en contacto. Bye.